¿Se puede ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí se puede ver, profesor. Ok, muy bien. Muy bien, muchachos, empezamos con la clase de hoy. Es siguiendo el mismo tema de la vez pasada, para ya culminar ese tema. Faltaron algunas disciplinas que las vamos a ver ahorita. Bueno, para recordar, disciplina filosófica es así como una rama, ¿no? Digo así porque no sería tan correcto decir es una rama, pero para tener una idea, decimos es algo así como una rama o algo así como una especialización, digámoslo, ¿no? Es decir, es dentro del campo de la filosofía que abarca muchos problemas, nos vamos a centrar en algunos en particular, ¿no? Y bueno, habíamos visto la vez pasada ontología, por ejemplo, que eh, trataba acerca del estudio del ser. Habíamos visto antropología filosófica que iba por el lado del estudio filosófico del hombre. Habíamos visto también teoría del conocimiento, que, bueno, como el nombre lo dice, es el estudio del conocimiento, ¿no? No como proceso fisiológico, sino como ya producto del cerebro humano, ¿no? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver algunas otras que también son las disciplinas clásicas, ¿no?, que se ven en este curso, en esta materia. Tenemos, por ejemplo, la epistemología, una de las disciplinas que, por cierto, es muy importante que tú lo tengas en cuenta, porque este, muchas veces, casi siempre, las carreras tanto de médicas como de ingenierías, llevan este curso, porque este curso está relacionado mucho con la ciencia. Llevan esto, o sea, como un curso aparte, epistemología, como un curso aparte, ¿no? O sea, no dentro de filosofía, sino ya una cuestión más especializada de epistemología, que como acá dice, eh, bueno, en este caso hemos puesto la definición de ciencia, ¿no? Pero la epistemología es el estudio de la ciencia, el estudio de la ciencia desde el estudio de su método como el estudio de- del fundamento de la ciencia, ¿no? ¿Y para qué sería eso importante? O sea, ¿qué sentido tiene que estudiemos epistemología? ¿Por qué no los mismos científicos, digámoslo así, se encargan de fundamentar la ciencia? Porque justamente el científico es un hombre especializado en una materia, en un tema. Está muy abocado a su rama, porque tiene mucho que investigar, mucho que descubrir. Entonces, no puede salirse de su rama para abarcar toda la ciencia, ¿no? Entonces el científico hace ciencia, pero lo hace de manera que contribuye con un granito de arena eh, a ese gran conjunto de conocimientos que es la ciencia, ¿no? El científico descubre una cosa que es una cosa pequeñísima comparado con todo el cuerpo, el corpus científico. Entonces, lo que hace el científico es aumentar el conocimiento de manera pequeña, ¿no? Con un granito de arena. Pero claro, muchos científicos a lo largo del tiempo, entonces ya se acumula bastante el conocimiento, pero el científico no sale de su especialidad, porque una de las características de la ciencia es que es especializada, selectiva. Mientras que la filosofía es general, ¿te acuerdas? Característica de la filosofía de la primera clase. Totalizador es una de ellas, ¿no? Totalizadora. La filosofía es totalizadora. Entonces, eso significa que abarca el conjunto de la realidad. O sea, no solo abarca una u otro problema, sino trata de abarcar a todo, ¿no? Entonces, y dado que tiene toda esta experiencia de analizar siempre la realidad, de tratar de ver todo racionalmente, de manejo de la lógica y del discurso, entonces surge desde la filosofía el interés de estudiar a la ciencia. Entonces, todo aquel que quiera estudiar a la ciencia como objeto de estudio, es decir, la ciencia como un fenómeno social, como un fenómeno cognoscitivo, es decir, del conocimiento,
está haciendo epistemología, ¿no? Pues, para hacer epistemología hay que saber de ciencia y hay que saber de filosofía, ¿no? Para poder tener un marco completo de la situación y poder dar un estudio adecuado, tanto al fundamento. Cuando digo el fundamento, ¿a qué me refiero? Me refiero digamos, a las ideas que van a sustentar el por qué se hace ciencia, ¿no? La importancia, la necesidad, cómo ha surgido ese interés y por qué es necesario que persista en el tiempo. Ese interés de hacer ciencia, de contribuir, de aumentar el conocimiento, ¿no? Todo ello significa fundamentar el conocimiento, es decir, darle un sentido a esta actividad, a esta cosa a la que llamamos ciencia, ¿no? O sea, ¿por qué, para qué, cómo, cuándo, ¿no? Eso, a eso me refiero con fundamental. Y cuando digo, se encarga del método científico, la filosofía también se encarga de estructurar, de plantear un método adecuado para que los científicos puedan guiarse, tener como una referencia, como una base de cómo trabajar, como un marco general, un marco conceptual. Claro que ya en su práctica, los científicos van a variar mucho ese método, pero ya tienen una idea al menos, ¿no? Una idea. Y la definición que hemos puesto acá es la definición de ciencia. Dice. Es el conjunto de conocimientos verdaderos y comprobables, obtenidos en forma metódica y sistemática. Entonces, la ciencia es un conjunto de conocimientos, no te olvides. La ciencia no es una persona, no es una institución, eh, no es una actividad tampoco. La ciencia es un conjunto de conocimientos. Ciencia, ¿no? Conjunto de conocimientos, así de simple. Pero claro, ¿qué lo diferencia de otro conjunto de conocimientos? Es que la ciencia es, como dice acá, comprobable, obtenidos de forma metódica y sistemática, guiados enteramente por la razón. Y justamente vamos a ver qué caracteriza el conocimiento científico, qué lo hace diferente de los demás. Tenemos en primer lugar, como dijimos, es selectivo, es decir, escoge su objeto de estudio. No estudia todo, no estudia, por ejemplo, el virólogo que quiere estudiar el componente genético de la filosofía, este, perdón, el componente genético del COVID-19. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a estudiar a todos los virus habidos y por haber? No, solo se va a centrar en el COVID-19 y lo va a analizar el componente genético solo de ese virus, no de otros. Entonces, escoge, selectivo, escoge un objeto de estudio. No estudia la totalidad del universo, sino una cosa nada más. Porque el científico es especializado o solo está preparado para estudiar una rama nada más del conocimiento, ¿no? Al virólogo no lo puedes decir que estudie, por ejemplo, el choque de las placas tectónicas, ¿no? Que sería para un geólogo. O sea, el virólogo quizás no sabe, inclusive puede que no sepa nada de placas tectónicas, ¿no? Pero claro, porque está súper especializado en un área. Entonces, en su área es el experto, ¿no? Sabe todo, pero en otras áreas no sabe nada. Entonces, ese es un poco también el por qué los científicos mismos, como te dije al inicio, no pueden dedicarse mucho a la fundamentación de la ciencia, porque ellos solo conocen su rama y nada más. Entonces, selectivo es que escoge su objeto de estudio. Objetivo, que se basa en el objeto, ¿no? Ahí dice corresponde, debe decir corresponde al objeto, es decir, se basa parte del objeto, es decir, no parte de la mente del científico la verdad, sino la verdad está en el objeto y el científico lo que está haciendo es descubrirla, aprenderla, develándola, es decir, ponerla a descubierto, exhibirla. ¿Qué cosa? La verdad que está en el objeto. Por eso es objetiva. Racional, porque usa conceptos, juicios, raciocinios y argumentos. Es decir, eh, se sigue de la razón, ¿no? Porque no todo conocimiento es racional, como lo sabrás. El conocimiento religioso, por ejemplo, no es conocimiento racional. O sea, es conocimiento, pero no racional. Claro, hoy en día diríamos, lo que no es racional es algo tonto, es algo infantil, que no nos importa, etcétera. No necesariamente. Lo cierto es que
existe lo racional y existe lo no racional en el conocimiento. Entonces, decir racional no significa que todo lo que es el ser humano es racional, ¿no? A eso me refiero. No todo lo que es el ser humano es racional. Bueno, la ciencia sí. La ciencia sí. ¿Por qué? Porque usa conceptos, juicios, raciocinios y argumentos que se siguen, es decir, que son, que parten de la lógica. La lógica, ¿no? Tú sabes, conoces quizás algo de lógica, tú sabes que ahí los razonamientos, los juicios tienen que ser muy estrictos, tienen que guiarse de axiomas, como la matemática, axiomas muy determinados. Por lo tanto, en otras palabras, la razón está muy reglamentada y la ciencia o todo lo que quiera ser racional tiene que seguirse de la razón, tiene que usar la razón como herramienta. Entonces la ciencia es racional. Metódico porque sigue un método, es decir, no es desordenado, no hace con lo que quiere. Como te dije al inicio, la epistemología ayuda, contribuye en la creación del método, en la proposición de métodos, en la crítica de los métodos que ya existen en propuestas novedosas y en diferentes cuestiones que atañen al método. Entonces, el método es importante en la ciencia porque es el camino, la ruta, la guía. eh, y entonces, si no hubiera método, sería como si tú caminaras pues, en una ciudad sin un mapa, ¿no? A lo loco, como decimos, ¿no? A lo loco, así, desordenado, así, a ciegas. Entonces, el científico no puede actuar a ciegas como un loco, ¿no? Tiene que seguirse de un mapa. Claro, puede que sea un mapa muy simple, que no describa mucho la realidad, o incluso puede ser un mapa que no sirva mucho para esa realidad, pero al menos ya tiene algo, ¿no? Entonces, esa es la importancia del método. Sistemático significa que ordena, clasifica, coloca cada cosa en su lugar, sistemático, ¿no? Es decir, crea sistemas, es decir, trata de organizar todo. No es que descubre algo y luego descubre otra cosa y luego descubre otra cosa y luego todo está desordenado, amontonado como en un almacén de cosas viejas, ¿no? Todo está, no hay un orden, todo está puesto por aquí y por allá. No, en la ciencia no puede pasar eso, no tiene que ser ordenado, organizado, clasificado, ya. Eso significa sistemático, todo, tiene que estar todo bien puesto para que sea racional, pues no. Falible significa que puede equivocarse, es decir, el conocimiento científico no es algo ya determinado, ¿no? No es algo que ya se ha creado y ya no se puede esperar nada más de él, sino falible significa que puede fallar en algunos puntos, cosas que incluso se creen verdades fuertes, más tarde podemos descubrir que no son, pero la ciencia acepta eso, o sea, es consciente de que puede más adelante una verdad no ser verdad. Entonces, ante ese escenario, plantea que la ciencia es falible, es decir, puede equivocarse en algunas cosas. No es perfecta, ¿no? No es perfecta, no es un conocimiento que todo lo que esté ahí sea verdadero. No. Claro, es lo que se desea, lo que se quiere. Ese es el objetivo, que todo el conocimiento que sea parte de la ciencia sea 100% verdadero. Esa es la idea, ese es el chiste. Pero no se cumple siempre, ¿no? Siempre va a haber algo que puede fallar, entonces por eso es falible. Perfectible, porque a pesar de ser falible, la ciencia tiende a perfeccionarse, tiende a mejorar, tiende a ser cada día más sofisticada, más creíble, más chévere, por decir de una manera, ¿no? Más verdadera, cada vez más cercana a la verdad, cada vez desechando cosas que se creían verdaderas, desechándolas ya, ¿no? Ya, bueno, ya sé, esto se creía que era así, ya bueno, ahora sabemos con así, ya bueno, lo desechamos, lo hacemos a un lado. Y tenemos otra nueva teoría que nos explica mejor lo que está pasando. O sea, ha mejorado, como la mecánica clásica de Newton. Un tiempo se creía que era lo máximo, ¿no? Había frases que decían, Dios dijo, hágase la luz, y nació Newton, ¿no? Dios dijo, hágase la luz, y nació Newton. O sea, Newton era considerado un supergenio porque creían que le había, pues, de él nada más había salido esta propuesta de, este, de las leyes de la mecánica clásica, ¿no? Cuando es todo, pues, varios autores científicos europeos, filósofos que ya habían estado hablando de eso.
Entonces, eh, el método, el ser perfectible significa que va a mejorar. Y en este caso de Newton, en el siglo XX fue reemplazada por la mecánica cuántica, ¿no? La física de partículas, el relativismo, que empieza a partir de la mecánica cuántica, que explica mejor el movimiento a nivel micro, subatómico, ¿no? Eh, entonces, eso nos da una idea de que la ciencia está siempre mejorando. Entonces, a pesar de que las leyes de la mecánica clásica sabemos que no solo explican una partecita de la verdad, mientras que la física cuántica nos ayuda a explicar mejor todo, entonces significa que hemos adoptado una teoría mejor y por lo tanto que hemos perfeccionado. Quizás la mecánica cuántica también no nos explique todo al 100%, quizás luego venga otra teoría. Entonces la haremos a un lado, la mecánica cuántica, y adoptaremos la nueva teoría. Eh, entonces, en ese sentido, me refiero que es perfectible, ¿no? Entonces creo que se entiende muy claro cada una de las características, es muy evidente, ¿no? Los ejemplos están muy claros de cómo eh, se, de cómo se puede interpretar cada uno. Entonces, eh, ya sabemos cuáles son las características de la filosofía, perdón, de la ciencia. Ahora, una pregunta muy interesante y puede ser incluso de examen de admisión, ¿no? ¿Qué característica de estas que vemos aquí, que son de la ciencia, recuerda, característica de la ciencia, eh, no compartiría con la filosofía? Porque nos damos cuenta, quizás ya te has dado cuenta que hay algunas de ellas que sí son las mismas que en la filosofía, por ejemplo, racional. La filosofía racional, la ciencia racional, ¿no? Metódico, sistemático, también, en ambos casos, tanto en filosofía como en ciencia. Pero hay una en especial que es muy evidente, muy obvio, muy rochoso de que no es la misma, más bien es lo contrario. O sea, en la filosofía acá es una cosa y en la filosofía es su antónimo, es todo lo contrario. ¿Cuál crees que sea? ¿Alguien me lo puede decir por chat o por voz? Una de estas características. Selectivo, profe. Exacto. La filosofía, ¿qué era? ¿Te acuerdas? Acá la ciencia es selectiva, ¿no? Perfecto. ¿Y la filosofía? ¿Recuerdas cuál sería el antónimo de selectivo? Puede tener varios antónimos, ¿no? Pero uno de ellos, ¿cuál sería? ¿No recuerdan? Conjunto de conocimientos. No. Conjunto de conocimientos es es la ciencia. Un antónimo de selectivo, una palabra. ¿Cuál puede ser? La ciencia, ¿te acuerdas? La filosofía, ¿te acuerdas? Una característica de ellas. Piensa, ¿cuál puede ser? Que hemos hecho la primera clase, ¿no? La filosofía es tal. La filosofía es racional, es sistemática, es metódica. No es selectiva, sino más bien es. O sea, la filosofía estudia un aspecto, una parte de la realidad o estudia todo, la totalidad. Entonces, ¿cómo se llamaría? Totalizadora. Totalizadora porque estudia la totalidad, la realidad, la generalidad, todo el universo, toda la realidad, ¿no? Entonces, la filosofía es totalizadora, mientras que la ciencia es selectiva. O sea, todo lo contrario. Todo lo contrario. Muy bien. Estructura de la ciencia. Eh, acá, funciones, ¿no? Deberíamos decir mejor funciones de la ciencia. Tenemos estas cuatro básicas que nos dice, por ejemplo, descripción. O sea, la ciencia, en primer lugar, describe. ¿Qué es describir? Es narrar lo que está pasando, ¿no? Narrar lo que está pasando, tal cual, sin darle mucha valoración subjetiva. Es decir, si tú ves, por ejemplo, ahorita está haciendo sol, estamos a tantos grados, son las
9 de la mañana, ¿no? Es el día 25 de enero del 2023. Estás escribiendo, estás contando cosas objetivas, es decir, cosas reales, cosas que están ahí, ¿no? O sea, no estás diciendo tu opinión. Decir el 25 de enero no es tu opinión, no es tu punto de vista, es algo real. Entonces, eso es escribir, ¿no? Narrar hechos reales. Conocer características de los hechos, características de los objetos. Entonces, escribir es contar lo que está pasando en la realidad, digamos, ¿no? La ciencia, por supuesto, que es eso, ¿no? La ciencia es la que nos narra cómo es el universo, cómo es la naturaleza. Entonces, obviamente, va a describir. Y esa es su principal, no su principal, sino su primera característica, que primero nos cuenta qué está pasando, ¿no? Es lo primero. Luego, y acá viene, como el ser humano es preguntón, no solo, exacto, acá Gaby había dicho totalizadora, ¿no? No lo había visto. Ajá, ya, no solo dice, no solo se contenta con saber qué está pasando, ¿no? Sino también, nos dice el ser humano, una vez que se entera de lo que pasó, comienza a preguntar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Cuándo? ¿Qué significa eso, no? Entonces ya viene, ya no basta con la descripción, sino ya viene otra función de la ciencia que es explicación. Dar razones, dar argumentos, dar una explicación que tenga sentido, que sea coherente sobre lo que has narrado, sobre lo que has escrito. Entonces la explicación es esa función de la ciencia que nos va a dar cuenta de lo que pasa, de lo que ha pasado o de lo que pasará. El por qué, ¿no? La respuesta al por qué. Y comienza a explicar, ¿no? ¿Por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Ya, me has escrito que la Tierra gira alrededor del Sol, que el ciclo dura 365 días, ya. Es una descripción, eso es algo objetivo real. ¿Y por qué pasa eso? Ah, ahí viene la explicación, ¿no? Bueno, eso sucede porque los cuerpos con gran masa se atraen y el Sol tiene una masa mucho mayor que la de la Tierra, entonces el Sol atrae a la Tierra y por lo tanto lo hace girar alrededor de él, no lo absorbe, no lo atrae hasta estar pegado, digamos, al Sol, sino dado que la Tierra también tiene su gravedad, bueno, solo ha llegado la coincidencia de que solo a un punto, llegue a un punto de órbita, ¿no? Es decir, eh, está en un punto donde las Tierras no pueden ni acercarse al Sol ni separarse del Sol, entonces está orbitando alrededor del Sol. Y ese es un fenómeno que se ve con bastante regularidad en todo el universo, ¿no? Los cuerpos orbitando alrededor de otros. Y eso se debe a la gravedad que poseen, ¿no? Entonces, es una explicación de por qué la ciencia, perdón, las cosas tienen sentido, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, ¿funciona la ciencia explicación? Clarísimo, ¿no? Responder el por qué, dar razones de lo que sucede. Predicción, en base a lo que sé, en base a lo que me han narrado, en base a las preguntas, a las dudas que he resuelto, puedo predecir lo que va a pasar. Claro, no con exactitud. A veces sí con exactitud, porque podemos predecir que mañana también vamos a ver el sol, ¿no? O podemos predecir que las lluvias, ¿no? Por ejemplo, en base al conocimiento meteorológico, podemos predecir más o menos cuándo va a llover, qué día no va a llover, qué día va a estar nublado. Eso. Las predicciones en base al conocimiento científico. Podemos predecir, por ejemplo, se ha predicho que va a haber un gran terremoto en Lima, ¿no? Pero no se sabe cuándo pasará. Pero toda la información científica nos dice que va a pasar en cualquier momento, ¿no? Y cuando pase va a ser una gran tragedia porque la ciudad no está preparada para enfrentar un cataclismo de esta naturaleza. Entonces, ya por predicción sabemos que va a ocurrir un terremoto de mayor a 8 grados y que va a ser toda una catástrofe, una tragedia humana. Ya, eso ¿Y cómo sabemos eso? Porque una profecía, un loco vino y nos contó que se ha soñado. No, no, no. Porque la ciencia predice también, nos da información de lo que va a acontecer en el futuro. A veces es precisa, la mayoría de veces no. Es decir, el científico tampoco nunca dice,
tal día, tal hora va a pasar tal cosa, ¿no? Sino eh, con bastante generalidad se habla, ¿no? Por ejemplo, Lima va a tener un terremoto, no se dice de cuántos grados ni cuándo, pero sí sabemos qué va a pasar. Entonces, de esa manera es la predicción, no es una predicción antojadiza, sino es una predicción en base a lo que se observa en la realidad. Muy bien. Aplicación. Quizás acá viene el alma, digamos, de todo esto, de la ciencia. ¿Por qué la ciencia es tan respetada? ¿Por qué tiene tanto prestigio en el mundo? ¿Qué ha pasado para que la ciencia eh, haya ocupado un estatus, haya desplazado a las religiones? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, la explicación? Bueno, la tecnología, es decir, la aplicación de la ciencia. La ciencia es prestigiosa porque nos ha dado productos. En base a ese conocimiento que se ha acumulado, hemos construido objetos, dispositivos, productos, artículos que han transformado nuestra vida, que han cambiado la forma en la que nos relacionamos. Desde, desde que empezó la ciencia moderna, resolviendo problemas de navegación, por ejemplo, con las carabelas, lo que más le interesaba a los primeros científicos de la modernidad, el movimiento de los astros, ¿no? El movimiento de los objetos, predicciones eh, muy realistas que se dieron en torno al movimiento de los astros, que se dejaba de ver a los astros como luces que estaban en el cielo, sino ya como cuerpos que orbitan en el universo, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento, por ejemplo, Kepler, ¿no? El movimiento de los astros, científico alemán que indagó bastante sobre el movimiento de los astros, ¿no? Las leyes de Kepler, que se ven en física, la vemos, todavía las estudiamos, ¿no? Hasta ahora, de esa época, ¿no? Del inicio de la modernidad. Entonces, todo ese conocimiento no es por puro placer, sino tiene su aplicación, ¿no? Todo ese conocimiento, por ejemplo, de Kepler y demás se ha aplicado en la navegación, tanto de embarcaciones antiguas como ahora en la navegación espacial, ¿no? Todo tipo de navegación, porque nos da una idea muy clara de cómo, de cómo orbitan los cuerpos y eso tiene bastante incidencia en acá en el movimiento también dentro de la Tierra, ¿no? En la navegación. Ujú. Y la ciencia ha ido evolucionando. Al principio era como que productos que le daba solo para el comercio, para la industria, o sea, relacionados solamente a la economía, ¿no? Pero luego ya ha pasado a dar productos y dispositivos ya a la vida cotidiana, al hombre común, al hombre de a pie. O sea, si antes la ciencia se utilizaba, por ejemplo, para producir mejores telares que tejan más rápido prendas y que vistan a más gente, ¿no? O sea, la ciencia se aplicaba a la industria indirectamente beneficiaba a la ciencia, a la población, pero indirectamente. Ahora no, ¿no? Poco a poco los dispositivos, los productos tecnológicos han llegado a la casa de las familias y los tenemos hoy día todo el mundo, en todas partes, ¿no? Dispositivos, hasta en nuestros bolsillos los llevamos por todas partes y que nos permiten llevar una vida diferente a la que era sin la ciencia. Entonces, esta vida no sería posible sin este conocimiento científico. Perfecto, entonces la aplicación de la ciencia es lo que le ha dado su prestigio, ¿no? La ciencia. ¿En qué campo creen ustedes, sobre todo en qué campo, que la ciencia ya es, gracias a ese campo donde la ciencia se ha aplicado, en ese campo, gracias a eso, la ciencia se ha hecho pues como lo máximo? Hay un campo en especial, o sea, en todo, ¿no? Por ejemplo, las telecomunicaciones es un campo importante donde la ciencia contribuyó de manera determinante y es el que nosotros lo vivimos al día a día, las telecomunicaciones, los celulares, las computadoras, el internet. Pero hay otro campo que es incluso, que ha sido la ciencia determinante, más fuerte en eso. ¿Qué campo crees? ¿De qué campo estoy hablando? Escríbelo o me lo puedes mencionar. Hay un campo que ha logrado que la ciencia pues sea ya lo máximo, que todo el mundo quiera hacer ciencia.
¿Cuál crees que sea? ¿Alguna idea? La educación no es, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, la educación es un campo, pero no es el donde la ciencia pues haya tomado haya sido diferente, haya hecho una diferencia en algo importante. ¿Cuál crees que sea? Es claro, estoy hablando de del campo militar. O sea, la ciencia ha producido armas cada vez más sofisticadas y esas armas han permitido ganar guerras. Es decir, ha permitido que algunos estados dominen a otros. Y por lo tanto, ¿quién no quiere dominar? Como todos los estados quieren dominar a otros. Entonces, si la ciencia me ayuda en el campo militar, obviamente yo quiero también tener ese poder. Como decía el filósofo Francis Bacon, saber es poder. Entonces, este conocimiento científico me ha hecho ganar guerras. Entonces, obviamente yo también lo quiero, porque necesito ganar más guerras y entonces necesito más ciencia, ciencia más sofisticada, necesito más científicos, por ende una mejor educación. Entonces, campo militar es determinante para lo que ha sido la ciencia, ¿no? Porque gracias a la ciencia, a la ciencia aplicada al militar, se han ganado guerras y gracias a eso la ciencia ha tenido prestigio, ¿no? Cuando los europeos invadían África, América, con sus armas de fuego, obviamente era una gran ventaja frente a los otros pueblos que no gozaban de esa tecnología. Entonces la tecnología se impuso. Y no solo es eso, no es un factor, no es el más importante, pero es un factor importante, la tecnología aplicada a lo militar. Entonces, ¿cómo se llama cuando yo aplico la ciencia a la sociedad? Se llama tecnología. Tecnología es la aplicación de la ciencia a la sociedad. Porque la ciencia en sí misma no se aplica, la ciencia es un conjunto nomás de conocimiento. Es decir, la ciencia ocupa un papel pasivo, ¿no? Un papel pasivo. Es decir, está ahí, la ciencia está ahí. Cuando tú la coges y la sacas, eso se llama tecnología. La tecnología ya tiene un papel activo, ¿no? Porque la tecnología es la aplicación, es la acción de transformar la naturaleza en base al conocimiento científico, tecnología. Y bueno, gracias a esas aplicaciones la ciencia cobra prestigio a nivel mundial y es el conocimiento más importante de nuestra época. Muy bien, sigamos. El método científico, hablábamos de método, que la ciencia es metódica, necesita un método para poder es, eh, trabajar en general, ¿no? Trabajar. Si no tiene el método, va a estar perdido, ¿no? Como te dije, no va a tener una ruta, una señal, una dirección, va a estar a ciegas en el mundo. Entonces, en líneas generales, el método es muy. También hay varias versiones, ¿no? Hay varios métodos dentro de la ciencia, pero hay algunas cosas en común que tienen todos, ¿no? Y es lo que vamos a ver, por ejemplo, planteamiento del problema, que es cuando ante un problema que hay en la naturaleza, digamos, una falta de explicación, ante una necesidad de resolver una duda que se tiene en la naturaleza, ante la falta de información que hay, ya viene la investigación luego, ¿no? Pero primero, ante esa falta de información, se plantea un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que falta información en tal punto. ¿Cuál es la solución? Encontrar una explicación a ello para luego predecir y luego aplicar, ¿no? Si en caso sea necesario. Entonces, el método científico empieza con el problema. Cuando hay un problema, ante la falta de información, ya viene todo lo demás. ¿Y qué es lo primero que viene? Una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una respuesta provisional al problema, ¿no? Una respuesta provisional, es decir, es una respuesta tentativa. Lo que el científico dice, yo creo que esta puede ser la respuesta al problema. Pero es lo que dice, o sea, lo dice así porque se le ocurrió mientras estaba viajando en la combi o algo así. No, ¿no? Si dice este es la explicación es porque, uno, el científico conoce bastante de su materia.
Es decir, sabe de qué está hablando, ¿no? Sabe que este, lo que está diciendo es muy probable que sea verdad. Y para que eso pase, obviamente tú tienes que ser un experto en el tema del que estás hablando, ¿no? Es decir, solo los expertos pueden dar una hipótesis, en otras palabras, no cualquier persona, ¿no? No una persona que no sabe nada de microbiología va a decir, bueno, yo creo que la cura para el COVID-19 es esta, ¿no? Eso no lo puede decir cualquier persona, tiene que decir eso un científico experto un microbiólogo experto en virología con harta trayectoria tratando virus parecidos al al COVID-19, ¿no? Con virus parecidos al COVID-19. Entonces, eh, solo alguien así, con harta experiencia y con trayectoria, es decir, alguien que tiene bastante experiencia reconocida, es decir, que los demás científicos saben que él es una autoridad. Entonces, saben que lo que él dice es muy probable que sea verdad. Trayectoria, ¿no? Que tiene todo un recorrido por diferentes lugares, organizaciones y que está en condiciones de plantear algo creíble. Entonces, esa persona es la que da la hipótesis, el científico, el que va a estudiar el tema, ¿no? Esa es una hipótesis, una propuesta provisional al problema, una respuesta tentativa, una respuesta que puede ser, que quizás sí, muy probable que sí. Y bueno, luego que ha planteado la hipótesis, viene el momento de poner la prueba, viene la contrastación. En la contrastación podemos enunciar leyes y teorías. La contrastación es la experimentación, ¿no? Cuando ahí vamos al laboratorio, cuando medimos, cuando hacemos cálculos, y todo eso que nos ayuda a darle digamos, un lado experimental a esa duda que tenemos, ¿no? El problema, la cura del COVID-19 es esta ya. Eso ha dicho el científico experto. Ya, perfecto. Entonces, la lleva al laboratorio, lo hace pruebas y hace un montón de procedimientos muy técnicos, con ayuda de equipos tecnológicos. Lo mueve y todo. Ya. Entonces, eso es experimentación. Lo está poniendo a prueba, lo está contrastando. Por eso acá dice contrastación. Está viendo si lo que ha dicho, la hipótesis, tiene sentido en la realidad. Contrastación. Esto me genera leyes y teorías. Leyes y teorías. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? No. La ley, como dice acá, es un enunciado eh, que se ha descubierto que es verdad. Y la palabra clave acá es regularidad. Ley, regularidad. Algo es una ley porque es algo que pasa siempre. Es regular. Y con regular me refiero con regular me refiero a ocurrencia, ¿no? Es decir, ocurre de manera constante, permanente, siempre, por no decir. Sea regular, algo que ocurre toda la vida, siempre, a cada rato, en donde sea. Como la ley ¿cuál es la más famosa de las leyes científicas? La ley de la gravedad, ¿no? ¿Y qué dice la ley de la gravedad? Que los cuerpos caen al piso, ¿eso dice? ¿Eso es lo que dice la ley de la gravedad? ¿Todo cuerpo cae al piso? ¿Así? ¿Tan simple? No. La ley de la gravedad dice que cuerpos que tienen masa tienden a atraerse entre sí. Es decir, la Tierra tiene una masa muy grande, por lo tanto genera un campo de gravedad, es decir, genera un espacio, donde si tú te pones en ese espacio te va a jalar a su interior. Ese es un campo de gravedad. O sea, la Tierra te jala si es que estás en su campo de gravedad. Su campo de gravedad es ese espacio cercano, adyacente a la Tierra, donde al ponerse un objeto es atraído al centro del campo de gravedad. En este caso, el centro del campo de gravedad de la Tierra está en el centro de la Tierra, en la que genera muchas cosas. Eh, Muy bien, entonces esa ley nos indica que todos los cuerpos con masa se atraen. Entonces, ¿solo en la Tierra hay cuerpos con masa? No, obviamente. En todo el universo. Entonces, por eso que todo el universo está girando todo el tiempo, porque están girando en función a diversos campos de gravedad y campos enormes. Por ejemplo, los famosos agujeros negros generan un campo de gravedad muy fuerte, tan fuerte que puede
Doblar a la luz. ¿Cómo que doblar a la luz? Claro, ¿te imaginas doblar a la luz? Atrapar a la luz. O sea, ¿cómo la luz se puede atrapar si no es un objeto así de los que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que se pueden tocar con la mano. La luz tiene masa, tiene una masa insignificante, pequeñísima. Y el agujero negro es pero tan fuerte su campo de gravedad que jala a la luz incluso. Por eso que se ve negro el agujero, porque no hay luz ahí. Es decir, toda pequeña haz de luz que llega es absorbido. Y bueno, los agujeros negros, ¿no? Campos de gravedad realmente inmensos. Entonces la ley de la gravedad nos explica eso, cómo los cuerpos con masa muy grande se atraen. Mientras que una teoría es un conjunto de explicaciones, de proposiciones acerca de un tema en especial. Es decir, lo que diferenciaría la ley de una teoría es que la ley es algo, una verdad ya que se cumple de manera regular y que la teoría más bien son explicaciones, hipótesis que se plantean ante un problema en especial. O sea, la ley es general, la teoría es específica. La ley es regular, la teoría no, ¿no? Porque explica más que todo un fenómeno, o sea, un aspecto nada más la teoría. Entonces, no podemos hablar de regularidad ahí. En cambio, la ley es universal, es a nivel del universo, ¿no? Es a nivel general. Entonces, por eso es general y regular la ley. Porque la teoría es este, no regular, es más compleja y que este, sirve para una rama en específica, ¿no? Se especifica, la teoría es específica y no regular, la ley es regular y general. La ley vendría a ser algo así como que algo con más fuerza, con más peso, ¿no? Y la teoría algo todavía que está ahí, ¿no? En el limbo, que no es aceptado totalmente como una verdad, pero sirve bastante para explicar un montón de cosas. Entonces por eso lo tenemos en cuenta y lo utilizamos la teoría. ¿Y cómo clasificamos a las ciencias? Bueno, de dos maneras, por su objeto o por su función. Por su objeto, o sea, por su objeto de estudio. O sea, ¿qué estudian las ciencias? Ya, de acuerdo a eso, podemos clasificarlas en formales, que estudian este, objetos abstractos, es decir, objetos que están en la mente de las personas, no son objetos que están este, en la naturaleza, que lo podemos recoger, juntar, medir, ¿no? Sino son objetos de nuestro propio intelecto. Por ejemplo, ¿qué ciencias formales tenemos? La matemática, la lógica. Dos de las ciencias formales, matemática y lógica. Mientras que las fácticas vienen de factum, factum que significa hecho, acción, cosa realizada. Factum. Fácticas, las ciencias aplicadas. Perdón, cuyo objeto, fácticas, cuyo objeto de estudio son entes reales que se pueden tocar, recoger, medir, analizar, ¿no? Analizarlos sensitivamente, materialmente. Esas son esas fácticas, cuyo objeto de estudio está en la realidad, en la naturaleza, en el universo. Objetos materiales, por decirlo de otra manera. Existen independientemente de nosotros. Ok, por su función, la ciencia se puede clasificar también, de acuerdo a su función, como, lo estás viendo ahí, como puras, cuya función es teórica, es decir, sirve para aumentar el conjunto de conocimientos, sirve para explicar muchas cosas, pero está ahí todavía, ¿no? A nivel de intelecto, a nivel de mente, de razón. Mientras que las aplicadas son todas aquellas que sirven para desarrollar, para resolver problemas prácticos, problemas de la vida, problemas de la sociedad, ¿no? Es decir, la finalidad de las ciencias aplicadas es justamente aplicarse, ¿no? O sea, es resolver un problema en la realidad.
Perfecto. Entonces, por sujeto, formales o fácticas, puras aplicadas. Pero no son excluyentes, no son excluyentes. ¿Qué significa eso? Que una ciencia puede ser formal y también fáctica, por ejemplo. No, perdón, formal y también pura, como la matemática, que es una ciencia formal y también es una ciencia pura, ¿no? Entonces tenemos acá formal y pura. Entonces, la lógica y la matemática son ciencias tanto formales como puras. Las ciencias naturales, física, química, biología, son fácticas, porque el sujeto es real, sujeto de estudio, y son puras, porque no han sido hechas para ser aplicadas. La biología, la química, por más que el sujeto de estudio sea real, esté la naturaleza, eh, por su función sería teórica, porque su función es aumentar el conocimiento. Esa es su función de esas ciencias, de la biología, de la química, de la física, es aumentar. Asimismo, las ciencias sociales, la historia, la sociología, antropología, geografía, en este caso son fácticas porque el sujeto de estudio es real, y puras, ¿no? Claro, puras porque su objetivo es aumentar el conocimiento, no es aplicar nada, no aumentar el conocimiento. Mientras que, por ejemplo, ¿qué ejemplo de ciencias aplicadas tendríamos? Podríamos tener. La medicina, por ejemplo, ¿no? Es una ciencia netamente aplicada, o sea, hecha para ser aplicada. Ahí no hay mucho teórico. Eh, entonces, ¿qué otra ciencia aplicada tenemos? Por ejemplo, las ingenierías, claro que sí, ¿no? Las ingenierías, todas las ingenierías. Son ciencias que han sido hechas para aplicar una rama de la ciencia, una parte de la ciencia. No han sido hechas para hacer más ciencia. Claro, ahora, un ingeniero, un médico, por supuesto que puede ser también científico y puede investigar y aumentar conocimiento, pero ya se dedicaría a la investigación, ¿no? Ya no a la medicina, porque la medicina es el arte de, pues, de tratar las afecciones humanas, ¿no? Las afecciones físicas, es decir, las enfermedades. O sea, esa es su teoría. Si tú eres médico y te dedicas a investigar, ya dejas de ser médico pues ahora eres un científico, ya casi como un biólogo, ¿no? Entonces, claro, no confundirse con eso, ¿no? Pero la ciencia ha sido su chiste, es que se aplique. Y bueno, hay al respecto algunas teorías epistemológicas, como las que vamos a ver. Eh, el neopositivismo o empirismo lógico. Es una teoría de inicio del siglo XX que empieza en Europa y que es una teoría que va a bastante despreciar la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Bueno, la metafísica es lo que está más allá de la física. Meta significa más allá de meta, un término griego, ¿no? Y física, physis, significa naturaleza. Entonces, metafísica más allá de la naturaleza, más allá de la naturaleza. Eso significa metafísica, es decir, sobre objetos o entes, eh, digamos que no se pueden, que no son materiales. Por ejemplo, los fantasmas, espíritus y todo este tipo de cosas son metafísicas. Entonces, el neopositivismo trata de alejarse de eso y tratar de que la ciencia sea lo más materialista posible como tiene que ser, ¿no? Pero a veces uno dice, claro, eso es muy obvio, exacto, pero a veces dicen los neopositivistas, lo metafísico se cola, digamos, se cola en lo científico, y eso hay que evitarlo, eso hay que ponerle el pare, como se dice. Y para ellos, este, perdón, la ciencia debe alejarse de la metafísica y utilizar el lenguaje como una herramienta para esclarecer el lenguaje. Están interesados en el lenguaje como una forma de hacer que, el lenguaje como una forma de hacer que, digamos, la ciencia tenga más coherencia. Si nosotros limpiamos, por decir, limpiamos el lenguaje, nos sacamos su contenido metafísico que está cargado en el lenguaje, contenido metafísico. Por ejemplo, cuando decimos ojalá,
No, ojalá es un término religioso en sí, un término árabe, ¿no? Pero que significa algo así como que, este, si es que Dios quiere, ¿no? Algo así. Entonces, ese tipo de palabras para los neopositivistas son palabras indeseables y que la ciencia debe librarse de esas palabras, de ese lenguaje. Entonces, por eso le dan importancia al lenguaje como una forma para liberarse de la metafísica. Ya. ¿Qué más tenemos? Racionalismo crítico, de un epistemólogo famoso también, Karl Popper. Karl Popper, ¿qué plantea Popper? Su famoso método de la falsación. ¿Qué es eso? ¿Que te gustan las falsas? No. Falsación es que cuando, digamos, podemos encontrar el error de una teoría en los casos particulares. Por ejemplo, tú dices todos los cisnes son blancos, ¿no? El ejemplo que pone Kuhn. Entonces, todos los cisnes que has visto son blancos, ya, perfecto. Entonces tú sacas una conclusión general y dices, todos los cisnes que existen son blancos. Ya. Popper diría, eso es fácilmente falseable, es decir, eso es fácilmente comprobable si es que es verdad o es mentira. ¿Cómo? Si es que en algún momento encuentras un cisne negro o un cisne de cualquier otro color. Pues si no encuentras, estás falseando esa idea de que todos los cisnes son blancos. Falseando, es decir, este, le estás dando, le estás encontrando la contradicción ¿y para qué? ¿Para destruir? ¿Para hacer daño? ¿Para hacer hora? No, estás encontrando esa contradicción para perfeccionar la teoría. Es decir, para hacerla más real, hacerla más perfecta. Entonces, la falsación tiene ese como objetivo construir una mejor ciencia, más perfecta, más sólida. Por otro lado, relativismo epistemológico. Cuando yo hablo de relativismo, ¿a qué me refiero? ¿El relativista quién es? El que no acepta verdades, ¿no? El que no sabe si es verdad o es mentira. Eh, puede que sí, puede que no, todo es posible. Los de acá dicen que sí, los de allá que no. Ninguno tiene razón, o los dos tienen razón. Es decir, el relativista está ahí, siempre diciendo que las cosas cambian, que todo, nadie es el mismo, nadie es lo mismo a lo largo del tiempo. Entonces, el relativismo epistemológico, ¿qué será? Cuando Thomas Kuhn, científico también epistemólogo, eh, nos plantea que los paradigmas filosóficos cambian a través del tiempo. ¿Qué es un paradigma? Paradigma es algo así como sinónimo ¿de qué? De estándar, modelo a seguir, prototipo, estereotipo. Es decir, es un modelo que se utiliza como ideal. Ya, eso es un paradigma. Entonces, eh, existe, existen teorías, existen paradigmas a lo largo de la historia. Como te decía el ejemplo de la mecánica clásica de Newton, ese paradigma de la mecánica clásica luego cambió, ¿no? Y se volvió, el paradigma cambió, evolucionó y se volvió el paradigma de la relatividad. Paradigma de la relatividad. Entonces, se dejó un paradigma y se asumió otro. Por eso que dice acá, cambian a través del tiempo los paradigmas. Entonces, para Kuhn, esa es, ¿no? la filosofía. Para Kuhn, esa es, perdón, el camino de la ciencia es construir paradigmas que luego van a ser superados, perfeccionados. Ajá, todo claro. Mientras que el anarquismo epistemológico, ¿anarquismo qué es? Es un término que viene de la política, ¿no? Las ciencias políticas. Pero ¿qué entendemos en general por anarquismo? Como una situación en donde no hay caos, perdón, donde no hay orden, hay caos. No hay una
unas reglas, no hay autoridad, sino que las personas mismas están organizándose, ¿no? Sin necesidad de leyes y autoridad. En el caso de la sociedad. Y en el caso, en términos generales, anarquismo, donde no hay autoridad, no hay ley, no hay norma a seguir, ¿no? Entonces, donde no hay algo que te obligue a hacer nada. Anarquismo. Anarquismo epistemológico, plantear que en la ciencia no hay un método, sino existen varios métodos. Y que en el peor de los casos, cada método depende a veces inclusive de cada científico, ¿no? Cada científico tiene su método y lo aplica. Pero también depende de la rama que esté estudiando, ¿no? De la rama que esté estudiando. Es decir, hay métodos que son más chéveres para la biología que para la química. Al revés, incluso dentro de la biología hay métodos que son más efectivos para problemas botánicos y no tanto para los demás problemas. Entonces, en eso de método dice que no debe existir. O sea, no debe existir un solo método, sino varios y de acuerdo a cada circunstancia. Bueno, es lo que plantea el anarquismo epistemológico, que todo está, digamos, muy disperso, muy complejo y no se puede plantear un solo método. Muy bien, eso ha sido la epistemología, el estudio de la ciencia, ¿no? ¿Te acuerdas de las características y todo? Mientras tanto, vamos a pasar a la ética, que es otra disciplina filosófica. Es otra, no te confundas, ética, y no te confundas con estética también, que es otra disciplina que hemos visto o que vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿qué es la ética? Un término, al igual que epistemología, ética es un curso que se va a llevar en la universidad. Tú seguramente casi con seguridad ya vas a llevar ética. No importa la carrera. eh, Todo el mundo lleva este curso como un curso, o sea, no dentro de filosofía, sino como un curso aparte ética. ¿Por qué será? Porque la ética es el estudio de la moral y se desea que todo profesional sea una persona moral. ¿Qué es una persona moral? Lo vamos a ver, ¿no? A continuación. Pero se desea que otra persona tenga principios, valores, que sea bueno, y la gente piensa que si uno pone un curso sobre ética, va a contribuir a que tú seas buena persona, ¿no? Por eso que en todas las universidades llevan este curso. Generalmente lo llevan o al inicio o al final de la carrera. En cualquiera de esos dos bandos, al inicio o al final. Este, entonces, ética, el estudio de la moral, un tema muy importante. Y tanto así que hay cursos en la universidad que son especialmente sobre ética, lo cual es, eh, digamos, interesante, ¿no? Que la gente pueda utilizar este curso para fomentar al menos el debate en cuestiones como la que vamos a ver a continuación. Entonces, ética, el estudio de la moral. Moral, ¿qué es la moral? No he dicho molar, ¿no? Moral, moral, moral. Eh, Moral, ¿qué será? Ahí dice, ¿no? Conjunto organizado de normas y valores que van a regular la convivencia social. Eh, entonces, la moral es ese conjunto de normas, de valores que una sociedad comparte y que se van a transmitir de generación en generación. Entonces, lo que te indica qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Eso se va a transmitir de generación en generación. Esa es la moral. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Eh, el deber. El deber es la exigencia, la autoexigencia por hacer lo bueno, ¿no? Pocas personas la tienen. Pocas. Muy bien, entonces, la moral, ¿te acuerdas? Entonces, la moral es, ajá, conjunto de principios y valores que una sociedad comparte, se transmite de generación en generación y que lo va a regular lo que es lo bueno, qué es lo malo. Perfecto. ¿Y ética qué es? El estudio de eso. Genial. Entonces, ¿y por qué se llama ética? ¿Por qué no se llama morología? Moralogía.
Bueno, porque ética es un término, ethos, es un término griego que significa costumbre. El hombre como un animal de costumbres, es decir, la moral en última instancia depende de la sociedad, ¿no? Depende de la sociedad donde se desarrolla y por lo tanto la ética eh, tiene que ver con las costumbres de la comunidad, los valores tienen que ver con las costumbres de la comunidad. Eh, entonces, ética, ethos, el estudio de la moral, ¿no? Para que veas de dónde viene, para que veas que sí tiene sentido. Ok, entonces sigamos. Cuando hablamos de moral, has escuchado seguramente todos los derechos fundamentales, ¿no? ¿Has escuchado ese término? Claro. Eh, los derechos fundamentales son aquellos derechos, digamos, más importantes. ¿En qué sentido? Que son los que están antes de cualquier constitución. Es decir, los estados tienen constituciones. ¿Qué son constituciones? Son estos documentos que rigen la vida legal de la sociedad. Entonces, las constituciones, en las constituciones está toda la norma, la normativa, ¿no? Pero la constitución, bueno, la constitución dice lo que es legal y lo que es ilegal, pero hay valores fundamentales que están antes de cualquier constitución. Es decir, ninguna constitución del mundo puede ir en contra de ellas. Por más de que cada país es soberano de su constitución, hay valores fundamentales que no pueden estar desligadas de ninguna constitución. Si una constitución va en contra de esos principios, no es reconocida por el resto del mundo, ¿no? ¿Y cuáles son los valores fundamentales? Es decir, valores fundamentales o derechos fundamentales es casi lo mismo, ¿no? Solo que en diferentes planos. Valores fundamentales, en plano moral, y derechos fundamentales desde el plano de vista legal. Entonces, los valores morales fundamentales, ¿cuáles son? Dignidad, igualdad, justicia, libertad y solidaridad. Por nombrar algunos, ¿no? O sea, esto supuestamente le pertenece a todo el ser humano, a todo ser humano, y no hay ningún gobierno, no hay ningún grupo que le puede quitar alguno de estos valores. Son la base de todo. Entonces, eso, para que lo tengas en cuenta, los valores morales fundamentales, que a partir de ellos se crean los derechos humanos fundamentales, ¿no? Muy bien, entonces sigamos con normas morales y normas jurídicas. Las morales son las que, como digo, provienen de una convención social. Es decir, ¿qué es una convención social? Un acuerdo entre la sociedad. O sea, están establecidas así, ¿no? No han sido creadas así, sino que ya se aceptan así. Hoy en día se acepta que todo el mundo comparte ciertos valores mínimos. Claro, su origen es otro, su origen no es por consenso, su origen es por también por imposición, pero el hecho es de que los que comparten una moral determinada eh, tienen los mismos principios, ¿no? Y valores. Muy bien. Mientras que las normas jurídicas, acá dice, ¿no? Normas morales no punibles. ¿Qué significa eso? Que no se pueden castigar, o sea, no son objetos de castigo. No, no va a conllevar una responsabilidad mayor. Por ejemplo, andar desnudo por la calle o andar solo en ropa interior por la calle, digamos. Nadie te va a detener por eso, nadie te va a dar ni una multa ni nada por ello, ¿no? Pero moralmente es visto como algo malo, ¿no? Moralmente, desde el punto de vista moral. Eso es algo negativo. Ahora, si tú lo haces, no pasa nada, ¿no? Bueno, lo único que te puede dar es vergüenza y nada más. Pero desde el punto de vista moral, eso no debería ser. Pero no es, si lo haces normal, no es punible. O sea, no. Punible significa objeto de castigo, o sea, castigable. No es castigable. Y más bien son deseables, ¿no? Es deseable que tú no mientas, por ejemplo. Pero si en alguna ocasión mientes, no te van a meter en la cárcel. Salvo que estés ya no en una cuestión particular, no que seas parte de un crimen, digamos, entonces, testigo o algo así. Pero
es deseable que te portes bien, ¿no? Y todo el mundo lo desea, solo que no todos pueden portarse bien, ¿no? Pero sí todos tienen ese deseo de portarse bien. Por otro lado, las normas jurídicas sí son impuestas, es decir, sostenidas por medio de la violencia, por medio de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, y son punibles, esas sí se castigan, con cárcel, con multa, etcétera, etcétera. O sea, son una cuestión que te puede conllevar pasar un mal rato, digamos, que te puede conllevar a ser castigado. Entonces, punibles, ¿no? Punibles. Eh, coerción y coacción. ¿Qué es coerción? Coerción es cuando se amenaza a alguien por medio de la fuerza, cuando se disuade a alguien por medio de la fuerza. No te ataca, pero ya sabes que tiene fuerza, es decir, que tiene armas, y ya lo sabes. Y tú digamos, eh, para evitar problemas, así no te guste, ya haces lo que lo que la ley te dice. Así no te gusta. ¿Por qué? Porque si sabes que si no cumples, la violencia se va a utilizar en contra de ti. Eso es coerción, ese miedo, es el limitarse por hacer algo, limitarse para no hacer algo, ¿no? Por miedo a un castigo físico violento. Coerción. Y coacción ya es cuando te obligan, así ya, como dijéramos, de la mano, te obligan, ya te sacan, o te empujan a hacer algo a patadas, así ya con violencia, con la cuestión física ya, ¿no? Eso es coacción. Cuando ya te obligan, digamos, te imponen hacer algo utilizando la violencia. O sea, o sea, el momento de acción. La coerción es antes y la coacción ya es en el momento mismo. Es la misma acción violenta, coacción. Te coaccionan para que le des dinero, ¿no? Ok, sigamos. Eh, a ver, ya claro. La moralidad. La moralidad dice es un conjunto de acciones correctas o indebidas. Esa es la moralidad. Muy bien, acto moral, ¿qué es? Cualquier acción humana que puede ser catalogada de buena o de mala. Es decir, lo que hacemos en nuestro día a día es objeto de valoración, es decir, alguien puede venir a observarnos y decir, lo que estás haciendo es admirable, es bueno, es hermoso, es chévere. O nos podría decir lo contrario, o sea, lo que haces es negativo, es malo, deja de hacerlo, ¿no? Pero ya sea que te digan que estás haciendo bien o ya sea que te digan que estás haciendo mal, el simple hecho de que te digan algo así ya significa que ese acto que tú has realizado es un acto moral, es decir, puede ser catalogado o bien de bueno o bien de malo, ¿no? Acto moral. Persona moral, la persona pues que sabiendo lo que es lo bueno, que es lo malo, decide hacer una u otra de las dos. O sea, es consciente, se da cuenta de si lo que hace es bueno o si lo que hace es malo. Es consciente. Ok. eh, mientras que persona amoral es lo contrario, es una persona que no, que por sus condiciones no está en capacidad de ser consciente, no es consciente de su limitación y por tanto no tiene conciencia del mundo, ¿no? O sea, no tiene ese conocimiento de que estamos, pues, de por qué estamos así, ¿no? Es decir, personas me refiero a quienes, por ejemplo, me refiero a que si hacen algo malo, todo el mundo le va a entender. ¿Qué tipo de personas? O sea, no le van a decir, no le van a gritar ni esto, mucho menos a utilizar violencia contra esa persona. ¿Quién es un ejemplo de persona que está más allá de la moral? ¿Quién puede ser? Claro, por ejemplo, un menor de edad, ¿no? O sea, un niño de 5 años. No tiene claro qué es lo que es bueno, qué es.
que es malo, ¿no? Si por ahí hiciera algo malo, no lo ha hecho intencionalmente, sino más bien lo ha hecho sin saber. Ya, es persona moral. ¿Quiénes más pueden estar ahí? Por ejemplo, las personas con síndrome de Down o con limitaciones intelectuales en general, ¿no? Con limitaciones cognitivas, mentales. Persona con síndrome de Down, por ejemplo, es una persona moral. Puede hasta matar a alguien, pero ¿qué pasa si comete un crimen así una persona moral? ¿A dónde se va a la cárcel? No, se va a un psiquiátrico, ¿no? Porque no es una persona consciente de que lo que está haciendo está bien. Una persona amoral. Eh, los locos también, ¿no? Las personas, los orates, los que han enloquecido, obviamente pueden, digamos, ser excluidas de algún castigo porque no son conscientes de lo que están haciendo. Entonces, de eso hablamos, ¿no? Cuando hablamos de persona moral, persona que no es consciente de lo bueno y de lo malo. Niños, orates, personas con limitaciones mentales, o incluso personas de muy avanzada edad, ¿no? Que ya están perdiendo la capacidad de raciocinio y a veces hacen cosas absurdas, ¿no? Entonces, todos ellos en este charquito, ¿no? Entonces, eh, persona amoral, persona que no es consciente de lo que hace. Así haga algo mal, ¿no? Así comete un crimen, se le considera amoral. Y bueno, problemas éticos, el problema del bien. ¿Dónde está el bien? Claro, es uno de los valores fundamentales, ¿no? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Bueno, acerca del bien, el hedonismo va a decir que el bien es hacer lo correcto, ¿no? Hacer lo que dice la moral, lo que dicen las normas, los principios, las creencias de mi sociedad. Hedonismo, hacer lo que dice la moral. Ya, ese es el bien, eso es lo bueno. Mientras que el hedonismo plantea que eh, el hedonismo plantea que el bien se encuentra en el placer. El bien es el placer. Placer carnal, ¿no? Comer, dormir, coito, este, cuando tienes sed, tomar agua, ¿no? Esas cosas. El placer carnal, pero también el placer intelectual, o sea, la tranquilidad de la mente, estar en un lugar tranquilo, sin perturbaciones, equilibrado. Eso también te da placer. Y eso, el hedonismo busca tanto lo físico como lo no físico. Ok, hedonismo, término interesante que lo relaciona mucho con sexo, pero es más que sexo, o sea, también es sexo, pero es también en general placer de la carne, ¿no? Placer físico y también placer intelectual. Eh, leer un libro que te gusta, por ejemplo, te da placer intelectual, ¿no? Entonces, ese tipo de placer también es un placer y también estaría dentro del hedonismo. Estoicismo, lo bueno está en evitar, ¿no? Evitar los problemas. Pero evitar los problemas no solamente significa, por ejemplo, que se están peleando y tú no te metas donde se están peleando, no solamente eso. Sino evitar los problemas es evitar en general cualquier cosa que te haga sufrir. Por ejemplo, y no solamente lo más evidente, por ejemplo, dice, me hace sufrir el trabajo pesado, entonces ya no hago trabajo pesado. Ya soy estoico. No, es en general alejarte de la vida, lo que podríamos llamar una vida normal. Porque dice, por ejemplo, ¿no? Tener una familia, ya es al inicio, cuando lo piensas, podría parecerte chévere. Para algunos no, pero para muchos sí podría parecerle chévere, ¿no? La idea de tener una familia ya. Pero si te pones a pensar, eso te puede, así como te puede parecer chévere, también tiene su lado negativo, complicado. Entonces, querer eso es eh, ganarse problemas, mejor dicho, ¿no? Ganarse problemas. Y bueno, acá quizás los que me escuchan estarían de acuerdo, muchos, pero va más allá incluso, ¿no? Como dice, el hecho de tener una pareja.
tener una pareja. Al inicio te parece bacán, pero luego ya más te trae problemas que beneficios, ¿no? Peleas, desencuentros de todo tipo. Entonces eso te causa sufrimiento. Entonces la idea es evitar el sufrimiento. Entonces, por ende, también evitas tener una pareja, por ejemplo. Va más allá, ¿no? Dice, por ejemplo, evitar tener evitar, por ejemplo, hacer una vida profesional, ¿ya? Porque igual en la profesión, al momento de ejercer, hay un montón de problemas que se presentan y tú tienes que resolverlos. Y te estresa, te hace sentir mal a veces. Entonces, eso también es una forma de evitar el dolor, es no buscar hacer eso. O sea, no buscar llegar a ser, pues, un profesional, digamos. Entonces, así se va al extremo, ¿no? Se va al extremo. Al final, no involucrarse en nada de la vida porque todo le puede traer sufrimiento. Esa es, ¿no? Del estoico. Mientras que el utilitarismo dice que lo bueno es aquello que es útil, que nos sirve, que tiene una función. Aquello que cumple con eso es utilitarista, ¿no? La persona que dice eso, que es bueno solamente lo que es útil. Mientras que la ética formal, lo bueno es lo que está en consonancia con los principios morales, los valores de la sociedad. L- eh, Eso es lo bueno, ¿no? Ya, ok. El problema de la libertad, ¿no? El problema de la libertad. Ya, el problema de la libertad. Determinismo, el hombre no es libre, está siempre condicionado, siempre determinado por diferentes factores. Por ejemplo, tú no eliges dónde nacer, por ejemplo, ¿no? Algo tan básico de la libertad. No, algo que sería tan chévere, ¿no? En el caso de que fuera libre, elegir dónde nacer. Cómo ser tú, qué altura tener, tus rasgos físicos, ¿no? Todo ello, sería hermoso poder, determinar ello, ¿no? O sea, poder elegir, mejor dicho. Pero no lo elegimos. Uno dice, ah, bueno, sí, pero al menos ya, pues hay otras cosas que sí elegimos. Ya el determinismo dice que no, que nada podemos elegir, ¿no? Que nada podemos elegir, sino que todo está determinado, condicionado por diferentes factores. A veces dice, por ejemplo, la voluntad de Dios, o o por, no sé, por diferentes factores sociales, económicos que nos ponen aquí o allá, ¿no? Estamos siempre determinados, no somos libres. Mientras que el indeterminismo nos dice lo contrario, que somos libres, no estamos determinados, somos seres que podemos construir lo que queramos, que tenemos, que digamos, no tenemos una misión en la vida, ¿no? Sino que eh, podemos hacer lo que queramos. Y el autodeterminismo es que nosotros podemos construir nuestro propio destino, nuestro propio camino. Es decir, que nacemos condicionados de cierta manera, pero nosotros podemos escapar a ello y podemos ser libres, podemos llegar a ser libres. Mientras que, ojo, ¿cuál es la diferencia del indeterminismo con el autodeterminismo? El indeterminismo es que somos libres ya, o sea, somos libres. Y el autodeterminismo es que podemos llegar a ser libres si es que nosotros nos autoconstruimos, si es que autoconstruimos nuestra libertad. ¿Muy bien? Entonces, recuerda, hemos visto ahorita ética, la moral, ¿no? Los valores, ya. Perdón, axiología, otra disciplina filosófica, teoría del valor o lo valioso. La experiencia humana es contemplativa. No, experiencia humana contemplativa y experiencia humana valorativa. Contemplativa es cuando solo ves las cosas pasar de aquí para allá. Eres un espectador, como cuando estás en el cine sentado, ves que la pantalla corre y tú estás ahí viendo. No puedes intervenir en la película de ninguna manera, ¿no? Mientras que la experiencia humana valorativa es que tú das un juicio de valor, emites un juicio de valor, dices, esto es bueno, esto es malo. No, perdón, juicio de valor, dices, esto es valioso o esto no es valioso. Lo que bueno o malo es un juicio ético, ¿no? Es un juicio de valor. Si es que el valor en el sentido de
de valioso, ¿no? De valía. Si es que es malo o es bueno. Perdón, si es que es valioso o no es valioso. Si es que vale o no vale. Eso es, si es que vale o no vale. Ya, experiencia valorativa es cuando tú emites un juicio de valor, ¿no? Un juicio de valía, sería. Es que le consideras como valioso o no valioso lo que estás viendo. Y el valor es el grado de importancia que le atribuimos a alguna cosa, a algún objeto, ¿no? ¿Qué características tiene el valor? Bueno, es objetivo porque depende del objeto. Es decir, se basa en el objeto, mejor dicho, se basa en el objeto, pero a veces ya nuestra subjetividad lo modifica, ¿no? Es decir, el valor no está en el objeto, pero parte del objeto. Es decir, viene del objeto, no está en no parte de nuestra mente, sino parte del objeto y ahí en nuestra mente ya lo modificamos a nuestro antojo según nuestra personalidad, nuestra cultura, etc. Polaridad, porque claro, tiene su contrario, ¿no? A lo valioso, a lo no valioso. Grado, porque hay grados de valía. Hay grados de valía, es decir, hay cosas que son más valiosas que otras, pero en el mismo sentido, por ejemplo, para calmar tu sed, hay gaseosa, hay agua mineral, hay cerveza. Entonces, las tres sirven para calmar tu sed, pero hay grados de valía. Una te parece más valiosa que la otra, ¿no? O sea, en ese sentido. Otra que jerarquía, creer que hay cosas que están por encima de otras. Es decir, no en grados, sino en nivel de importancia. Es decir, por ejemplo, creer que el oro vale más que el agua, ¿no? O sea, el oro no sirven para lo mismo, ¿no? A diferencia del grado, que sirven para lo mismo, ¿no? Sirven para diferentes cosas. Y una es más importante que la otra. El oro más importante que el agua. Esa es la jerarquía. Mientras que otros podrían decir que actualmente el agua vale mucho más que el oro. Antes podría decir el oro vale, el agua no vale, porque había agua dulce en abundancia por todas partes, pero ahora que el agua dulce escasea y que sin agua nos morimos, en cambio, si no tenemos oro normal, vamos a seguir viviendo, ¿no? Jerarquía. Entonces, creer que hay objetos más valiosos que otros. Clasificación de los valores pueden ser sensoriales o heurísticos, los que vienen a través de los sentidos vitales, por los cuales depende la vida. Comer es algo valioso. Eh, económicos y técnicos relacionados pues a la posesión, ¿no? Hacia el oro, el dinero. Sociales y jurídicos relacionados al funcionamiento de la sociedad. Estéticos relacionados a la belleza. Algo es valioso si es que es bello, ¿no? Digamos. Éticos o morales relacionados a la moral. Algo es valioso si es que es bueno. Teóricos o cognitivos. Algo es valioso si es que eh, nos, digamos, nos ayuda a entender la realidad. Por ejemplo, la ciencia es valiosa porque nos ayuda a entender la realidad. Sería una clasificación de los valores según lo cognitivo. Religiosos, de acuerdo a las creencias, ¿no? Bueno, teorías axiológicas. El subjetivismo, dentro del subjetivismo el subjetivismo es pretender que el valor proviene del sujeto, es decir, no está en el objeto, sino está en el mismo sujeto, está en tu mente nada más, viene enteramente de tu mente. El hedonismo, a través del placer, y el utilitarismo, la utilidad que le damos en nuestra mente a un objeto, decimos, esto vale, por la utilidad que tiene para nosotros. Objetivismo, cuando se plantea que el valor no viene de nuestra mente, no está en nuestra mente, sino está en el objeto mismo. Dentro de ellos está el naturalismo, que considera valioso todo lo que es natural, ¿no? Todo lo que está en los ecosistemas, ahí en la vida salvaje. Idealismo objetivo, eh, creer que lo valioso está eh, que está en este, este sería para Platón, ¿sí? Que está en el mundo de las ideas, ¿no? El mundo de las ideas es un mundo que existe y lo valioso obviamente es ese mundo de las ideas, que nosotros no podemos llegar a ese mundo, pero existe, está ahí y lo valioso es lo que está ahí, ¿no? Idealismo objetivo. Socioculturalismo.
creer que el valor la determina la sociedad, cada cultura, cada sociedad en cada momento varía, ¿no? El oro para nosotros vale, para las culturas de hace 5.000 años no valía. Para los incas el oro era solamente como un adorno, no era objeto no era símbolo de riqueza, sino símbolo más bien utilizado para fines estéticos, para decorar, ornamentales, ¿no? Y bueno, también tenemos el emotivismo de escepticismo, el motivo pensar que depende de nuestro estado de ánimo el valor, ¿no? Muy bien. Pasamos a la siguiente disciplina, la última, la estética, el estudio de la belleza, ¿no? Depende también de normas morales y normas jurídicas. Y la emoción estética es esa sensación que se siente al experimentar alguna emoción, al experimentar alguna sensación de belleza, ¿no? Por ejemplo, tú miras algo que te gusta, por ejemplo, un cuadro puede ser que miras que te gusta, y experimentas algo. Ya, esa es la emoción estética. Cuando te regocijas de lo bello, ¿no? O cuando ves a alguien que te gusta, ¿no? Sientes una emoción estética porque te parece algo bello que estás viendo. Los valores estéticos, la belleza, netamente. ¿Qué es la belleza? Eh, es, pues, como dice acá, un valor de carácter histórico social que nos permite terminar nuestra experiencia estética. Es decir, la belleza es es el valor que le vamos a atribuir a algo que nos hace experimentar una sensación de agrado. Vemos y sentimos algo agradable y queremos seguir viéndolo. Eso es la belleza, ¿no? Muy bien. Relacionado con la belleza está el arte. El concepto de arte ha variado muchísimo, ¿no? Ahora arte concebimos como eh, una actividad por medio de la cual el artista va a plasmar lo que siente, lo que está dentro de sí, a través de un medio físico y de manera creativa. Por ejemplo, el músico quiere expresar frustración, compone un tema, lo expresa a través de un medio físico, en este caso sería las ondas sonoras, expresa a través de las ondas sonoras de manera creativa, ¿no? Ya siguiendo ritmo, melodía, armonía, siguiendo eso de manera creativa, utilizando su ingenio, va a expresar lo que siente y a través de un medio físico. Ese es el arte. Muy bien. El artista es quien lleva a cabo esa acción. La creación artística es el producto final de esa creación. Las artes se clasifican en utilitarias o bellas artes. Utilitarias son aquellas las artesanías, ¿no? Las que utilizamos para nuestra vida, tanto para adornar como para eh, utilizarlas para comer, o para cualquier otro fin, ¿no? Mientras que las bellas artes son, netamente, su función son de generarnos en nosotros emoción estética, ¿no? Experiencia estética. O sea, con el fin únicamente de hacernos sentir mejor, con el fin de deleitarnos. Las 7 bellas artes, la música, el teatro, la danza, ¿no? El cine, etcétera, etcétera. ¿Ok? Los problemas de la estética, eh, ahí en corrientes estéticas, netamente van, como vemos ahí, teoría sobre el fundamento de la belleza, ¿no? ¿Dónde está la belleza? ¿De dónde reside? Reside en el objeto, en el sujeto. Y la teoría subjetivista, como vimos, plantea que está en el sujeto, ¿no? Mientras que la objetivista en el objeto. Eh, si hablamos de corrientes estéticas, tenemos la material, la formal y la realista. Y ambas se van a disputar, este, o sea, que no solo sostienen y asumen un concepto de la belleza, sino que establecen un conjunto de planteamientos sobre el arte y su relación con la belleza. O sea, en otras palabras, de alguna manera proponen una teoría de la belleza y una teoría del arte. Es decir, que estamos ante cuestiones de cómo se relaciona el arte con la belleza y de dónde debería partir la creación artística, ¿no? De lo material o de lo ideal. Ok, hemos culminado con esta parte de la teoría. Vamos a resolver rápidamente las claves de esta semana que están por aquí. Si tienes ahí, puedes ir viendo, por favor,
puedes ir abriendo tu archivo del boletín de esta semana, página 56. En la página 56, en la página 58 están las preguntas y voy a pasar ahorita a compartir para desarrollarlas rápidamente, ¿no? Ya, acá está, tenemos la pregunta 1. Dice, él es una que se plantea ante la ausencia de conocimiento. Estamos hablando de epistemología, ¿no? El avión, ¿no? Planteamiento de una hipótesis es una duda que se plantea ante la ausencia de un conocimiento. Respuesta, avión. 2. Si José es un sismólogo que se encarga de tomar notas sobre los detalles de los movimientos telúricos que azotan al Perú, está cumpliendo con la función de la ciencia. O sea, está tomando notas, está anotando lo que pasa nada más. Sí voy a enviar el PPT y el boletín. Si es que no tiene el boletín también les enviaré, pero imagino que ya lo tienen. Ok, igual le voy a enviar. Si José ya está tomando nota, dice, de los movimientos telúricos que azotan al Perú. Entonces, ¿qué función está cumpliendo? Ajá, está cumpliendo la función descriptiva, ¿no? Está tomando nota, está viendo lo que está pasando, descriptiva. Clave dedo. Acá en la 2 es clave dedo, ¿no? Acá ponemos acá, dedo, ok. Acá era avión. Ya. En 1543 se publicó con su obra de Revolution Orbium Coelestion, donde se presentaba el modelo heliocéntrico. Copérnico no pudo comprobar de modo convincente su posición heliocéntrica, pero compensó con creces la carencia de pruebas físicas con su fe en la naturaleza. Es conveniente recordar que su teoría no dio mejor explicación acerca del movimiento de los planetas que la de Ptolomeo. La prueba más atractiva de Copérnico reside en la simplicidad geométrica del nuevo orden de los planetas. Se infiere en la lectura de Alonso C., Historia Básica de la Ciencia, Preguntas a Marcos 2022. Se infiere de la lectura que ¿cuál serían las respuestas? La respuesta es casa. Tuvo la esperanza de resolver el problema del movimiento de los planetas. 4. Algunos han dicho que si se tratase con indulgencia paternal a nuestros hermanos cerrados que rezan a Dios en mal francés, sería como poner las armas en la mano, que veríamos nuevas batallas de Jornal, de Moncontour, de Cottran, de Détron, de Saint-Denis. Es cosa que ignoro porque no soy profeta, pero me parece que no es razonar de manera consecuente, decir, esos hombres se sublevarán cuando se les trataba mal, por lo tanto se sublevarán cuando se les trate bien. Voltaire, ¿no? Tratado de tolerancia. De acuerdo con las ideas de Voltaire, se infiere que la intolerancia la intolerancia es avión, ¿no? Se rige por un modo incoherente de pensamiento. Se rige por un modo incoherente de pensamiento. Avión, ¿no? Avión. Ya, bueno. 5. La disolución de los horizontes morales, producto del individualismo, que se asume libre de tales horizontes, trae como consecuencia la pérdida de sentido. Y es que los horizontes morales estaban ligados al orden cósmico, lo cual daba sentido al mundo y las actividades humanas. Todo tenía su lugar en la gran cadena del ser. El sentido moderno de la libertad del mundo, al perderse el orden cósmico, sus horizontes de sentido, la razón instrumental se ha ampliado inmensamente, lo cual hace que los seres dejen de tener sentido y sean tratados como materias primas o instrumentos para los proyectos humanos. Taylor señala que esto ha tenido dos lados. Uno ha sido el poder liberador de esta razón, otro es que amenaza nuestras vidas. Es decir, que se pretende aplicar los criterios de eficiencia, máximo rendimiento a la existencia humana individual y colectiva. La supremacía de la razón instrumental se deja en la sobrevaloración de la tecnología. Otra pregunta es San Marcos, larga, ¿no? Según el autor, una de las consecuencias negativas de la razón instrumental es que ¿dónde está? Respuesta, casa. Las instrumentaliza a las personas, ¿no? 6. La ética tiene un sentido social, es decir, todo pueblo tiene una moral. Por ejemplo, la moral judía de los 10 mandamientos, la moral de los pueblos budistas basada en los 5 preceptos, la moral del pueblo incaico, la moral musulmana y la moral japonesa. En el mundo académico se entiende por ética la disciplina filosófica que estudia la moral. Por lo que la ética es una actividad de segundo orden. En primer orden estaría dado por las vivencias morales de las personas y sobre esta moralidad reflexiona la ética. Ok, según el pasaje citado establezca hablador de verdad.
Los dilemas morales dependen de las circunstancias, verdadero. Voy a marcar con amarillo lo que es verdadero. Ya. ¿Es imposible la ética sin la existencia de la moral? Claro, verdadero. ¿Un problema ético se restringe al análisis de casos? No, sino al conjunto, ¿no? ¿Es imposible la coincidencia entre ética y moral? No. Respuesta, dedo, ¿no? Ok. 7. Los razonamientos matemáticos les ocurre como la literatura tiene valor estético, pero no perceptivo. La apariencia, la forma de los razonamientos matemáticos, que es lo que apreciamos socialmente, es irrelevante desde el punto de vista estético. Lo importante radica en su contenido armonioso, en que no se aprende por un acto de percepción, sino por un proceso de pensamiento discursivo. De allí que la explicación de allí que se explicaría el valor estético del Partenón. ¿Sí? La belleza está en la armonía, ¿no? En la regularidad matemática. De la cita anterior podemos concluir que la belleza de las matemáticas radica en la armonía de sus razonamientos. 8. Cuando Alberto afirma que prefiere su salud al placer de fumar, ¿cuál es la característica del valor que está resaltando? Jerarquía, ¿no? Una es más importante que la otra. Una es más importante que la otra. La tesis fundamental de la teoría especulativa del arte puede reducirse a una forma muy simple. El arte es un saber estático, es decir, que revela verdades trascendentales inaccesibles a las actividades cognitivas profanas. Esta tesis implica una sacralización del arte que, debido a esto, se opone a otras actividades humanas consideradas como intrínsecamente alienadas o inauténticas. Pero ella presupone también una teoría del ser. Si el arte es un saber estático, es porque existen dos clases de realidad, aquella aparente, a la cual el hombre tiene acceso con la ayuda de sus sentidos y de su intelecto razonable, y aquella otra oculta que no se abre más que al arte. Esto significa que la sacralización del arte es solidaria de una filosofía dualista, que se inscribe más o menos directamente dentro de la filosofía platónica. ¿Ya? De acuerdo con el texto referido a la sacralización del arte, sacralización es lo sagrado, ¿no? O sea, volver sagrado al arte que resulta de la teoría especulativa, pues una distinción entre avión, ¿verdad? Dualismo, ¿no? Verdad sensible y verdad intelectual. Según Raúl, la belleza de su compañera participa del modelo eterno de lo bello. Para Karen, el modelo de la belleza cambia con el proceso histórico. A partir de lo señalado, Karen debería estar acá, ¿ya? No es libre. Karen asume una posición, dice, cambia con el proceso histórico. O sea, una posición subjetivista, ¿no? Porque depende de la subjetividad. O sea, no está en la persona, en el objeto, sino cambia. Ok, la domiciliaria ahí está las claves. Entonces, muchachos, eso ha sido todo. En unos momentos les comparto el material y ya los estamos viendo en otra oportunidad. Espero que haya sido enriquecedor el día de hoy y estamos ahí en la siguiente clase. Cuídense, un abrazo.